Hoy os voy a hablar del trastorno de personalidad paranoide y cómo el cine lo ha visto. El trastorno de personalidad paranoide aparece en el 1,5 a 2% de la población normal. Es verdad que estos pacientes no suelen venir a la consulta por su gran suspicacia. Si nos fuéramos a una institución mental, este porcentaje se elevaría mucho. Generalmente desconfían de quienes les rodean. Este sería posiblemente el hombre desconfiado de Teofrasto. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta un paciente con trastorno de personalidad paranoide? En primer lugar, una suspicacia excesiva. Suponen, con o sin fundamentos, que todo lo que les pasa es achacable a otras personas. Por ejemplo, una desgracia, o que le ha ido mal un negocio, o un descrédito. Todo eso es achacable a los demás. Son, en segundo lugar, muy insensibles a las emociones. No tienen sentido del humor, son muy poco emotivos, no sienten lástima, tienen sentimientos hostiles hacia los demás, los ofendan o no, guardan un resentimiento para siempre, distorsionan la realidad, construyen fantasías en torno a lo que ellos piensan. Como tercera característica clínica o síntomas clínicos, tienen una gran desadaptación al medio ambiente en el que viven. Y ello le puede ocasionar en ciertos momentos una gran ira o una reacción colérica tremenda. En este momento voy a hablar de una película, Un día de furia, en la que el actor Michael Douglas representa a un personaje que es un individuo normal que por ciertos desaires que él cree que le han hecho, monta en una reacción colérica, incluso saca armas, dispara, etcétera, etcétera. Esta película es del director Joel Schumacher y en 1993 se presentó al Festival de Cine de Cannes. Esta reacción colérica la explica en la película cuando una persona con trastorno de personalidad paranoica se expone a una circunstancia que lo hacen sentir muy mal. Por lo tanto, no se adaptan a las circunstancias. Otra de las características clínicas que tienen estos pacientes es una gran desconfianza. Desconfían con o sin fundamento y generalmente del entorno de personas que conviven con él. Empiezan, por ejemplo, con las personas que están compañeros de trabajo, con los vecinos, con los familiares, generalmente políticos, luego los familiares carnales y de último, el gran afectado de esta relación suele ser la pareja, de la cual con bastante frecuencia dudan de su fidelidad. Hay una película, Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, con guión de ella misma, Iciar Bollaín y Alicia Luna, que representa en una de las secuencias lo que es un trastorno paranoide en una persona con la pareja. A Antonio, que es el personaje representado magistralmente por Luis Tosar, y Pilar, también esto representado de una manera magistral por Laia Marul. Hay una escena en la cual ella va a trabajar porque ella trabaja en un museo siendo guía del museo y da explicaciones sobre los cuadros y él interpreta de una forma malévola, como luego veremos que es otra de las características de estos tipos de personas, todo lo que ella hace y de hecho cree que todo está en contra de él, construye una fantasía en ese entorno creyendo que ella le es infiel por eso que está haciendo. Esta película no solamente voy a hablar de ella en este trastorno, sino en otros más, porque acordaros que el trastorno de personalidad puede tener rasgos de varios distintos trastornos, no únicamente una persona tenga rasgos de un solo trastorno, eso sería un prototipo y en este caso en la película el personaje representado por Luis Tosar tiene varios trastornos como veremos en otras de las charlas que hablaremos más adelante. Esta secuencia que os voy a presentar es en la que Antonio reprende y regaña a Pilar porque va a ir al trabajo y él fabula una serie de pensamientos en su cerebro que lo hacen sentir muy mal y sobre todo duda muchísimo de la fidelidad de ella, por lo cual se siente en el derecho equivocado de reprenderla y no dejarla ir a trabajar. Es la diosa de la menopausia que le toca el chichi a la diosa de la celulitis. ¿Cómo es esto? Son pacientes que otro de los síntomas que tienen es que son fácilmente ofendidos. Se toman por ofensa cualquier cosa que para otra persona sería totalmente indiferente y que pasaría desapercibida. Tienden a interpretar malévolamente cualquier acción que hacen los demás
En este caso, como vemos en la película, él malinterpreta malévolamente lo que ella hace. Suelen quebrantar el Código Penal por sus airadas protestas y por sus ataques de cólera, como vimos en la película de Michael Douglas, Un día de furia, y tienen tendencia a entablar litigios con todos los demás. Otra de las características de estos pacientes es que buscan una independencia. Tienen un excesivo afán por controlar su destino. Rechazan todas las relaciones que pueden de alguna forma afectar a su autonomía. Desconfían de quienes les apoyan, tienen una falta de ternura porque no quieren establecer ningún vínculo con nadie precisamente por este motivo de la desconfianza y de la independencia. Tienen una falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y una frialdad impenetrable. Aquí quiero traer a relucir una película del 1948 que la hizo John Huston y tuvo la suerte de que trabajó con su padre y con Humphrey Bogart y otro actor más, Tim Hall, que son tres personas con pocas capacidades, entre ellos, bueno, uno de ellos era un indigente, que se van a la zona de México a buscar el tesoro de Sierra Madre y ahí se genera un montón de conflictos de tipo paranoico y esta película ganó varios Oscars, entre ellos Oscar al mejor guión de John Huston. El padre ganó el Oscar al mejor actor secundario y también recibió otra serie de premios. Esta película es de 1948, En busca del tesoro de Sierra Madre. Ahí se demuestra pues, todo el entorno de paranoia que se genera con todas las características que tiene un paciente con este trastorno de personalidad, magistralmente bordado por los actores, tanto el padre de John Huston como Huston de apellido, como Humphrey Bogart. Otra de las características, y ya la última, que tienen estos pacientes es la hipervigilancia. Ellos siempre desconfían en extremo de todo, siempre se encuentran en guardia de cualquier cosa que pueda aparecer. Ellos dicen, como siempre, que están por delante de la jugada, siempre están esperando la jugada. Podemos hablar de tres películas en este momento, una de ellas se llama Freeze Frame, está dirigida por el director John Simpson en 2005, que logra, utilizando, aquí vemos las tres aportaciones que puede haber en el cine, como son, por ejemplo, el guión, que habla de un trastorno paranoide, el director y el director de fotografía, que de alguna forma, al introducir una pixelación en la presentación de la película, generan como una paranoia total al ver la película, y el actor Lee Evans era un actor que tenía un registro cómico y es la primera vez que tiene que cambiar 180 grados su interpretación, para lo cual incluso se afeita todo el cuerpo cuando él lee el guión para representar el personaje, se afeita hasta las cejas y la historia va de que en el guión de que es una persona que ha cometido se le acusan de un crimen que según él no cometió y para él estar seguro de lo que va a pasar de aquí adelante porque no sabe si lo que ocurre alrededor es real o no, se graba con una cámara todo lo que hace. Ese es Freeze Frame. También otra película que se llama La teoría de la conspiración. El director de la teoría de la conspiración es Richard Donner. Mel Gibson junto a Julia Roberts, que es una ayudante de fiscal, y él, un taxista de Nueva York, él siente que hay una trama mundial con una conspiración gigante contra las personas. Y aquí él tiene hipervigilancia, siempre está atento a todo, lee periódicos, cualquier cosa que para otra persona puede pasar desapercibido, para él es una información que hace que cada vez la teoría de la conspiración en él tenga más arraigo. También quiero hablar de una película que aunque el personaje no es un trastorno paranoide de la personalidad, hay momentos de la película donde el inspector que va a la isla de Shutter Island, de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, un dueto maravilloso para dirigir y para interpretar personajes psicológicos, en este caso, y una parte de la película tiene rasgos paranoides cuando él hace la investigación allí en el centro penitenciario, que al final era un centro psiquiátrico en una isla. No quiero desvelar más de la película porque también es verdad que aparece que el trastorno que tiene el personaje no es realmente solamente un trastorno paranoide de personalidad, hay más detrás de él. Hasta aquí hemos llegado a
para ver todas las características clínicas que tiene una persona con trastorno de personalidad paranoide. Pero, ¿podría una persona normal tener un ataque de paranoia? ¿En qué circunstancias una persona normal puede desarrollar una reacción paranoide en su vida? Hay varios motivos o varias causas para ello. La primera, por ejemplo, sería una privación de los sentidos. Por ejemplo, una persona que sufre un insomnio absoluto, un insomnio crónico, donde llega un momento que no puede descansar y donde empieza a haber rasgos paranoides en la personalidad. Aquí quiero traer a la película en este momento, porque está relacionado con esto, El maquinista. Una película en la que un personaje, Trevor Renzi, es un trabajador de una fábrica que, por ciertos motivos que no voy a desvelar ahora porque sería como hacer un spoiler muy grande a toda la película, él tiene un insomnio totalmente crónico, no puede dormir. Ese insomnio le va generando rasgos paranoides de personalidad y él ve cosas, desconfía de todo el mundo, culpa a los demás de lo que le ha pasado. Y esta película, que es una producción, aunque no lo creáis, española, está hecha en Cataluña, rodada en varias poblaciones de allí. Se ve también el Tibidabo en una de las escenas de la película en la que hay un parque de atracciones, es el Tibidabo. Este actor tan comprometido con cada papel que hace, llegó a perder cerca de 30 kilos solamente para representar al maquinista. Es espectacular cómo se ve este actor ante la cámara en los momentos donde menos peso tuvo, poniendo en peligro bastante su integridad física y realmente siendo una posible patología para el resto de su vida, porque fue una pérdida de masa muscular brutal, grasa, etcétera, etcétera. Se quedó prácticamente caquético, como se dice en medicina. Como os digo, de producción española, el director de fotografía Xavier Jiménez, el director de la película Brad Anderson, con un guión de Scott Cosar y, como os digo, una producción española. Y cualquiera que la viera podría pensar que es una película americana al uso. También hay otros motivos por los cuales se podría producir una reacción paranoide en una persona normal. Por ejemplo, las situaciones vejatorias. Los inmigrantes, las personas que están en campos de refugiados o los prisioneros que están de alguna forma dejado por sus vigilantes. Otra de las causas para producir una reacción paranoide puede ser el consumo de sustancias psicoactivas y, por último, la edad. La edad de una persona que, conforme va pasando, tenemos más paranoia por la edad, por miedo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber terminado el vídeo, como siempre, si os ha gustado y si os queréis suscribir también. Hasta la próxima, que será el trastorno de personalidad esquizoide y el cine. Belita, saluda y hasta luego. Adiós, hasta la próxima. Un abrazo.